Sí, buenas tardes. Estamos al inicio del semestre 2026-2 y el día de hoy iniciamos las pláticas del Seminario de Física y Cómputo correspondientes a este semestre. En esta ocasión tenemos el grado de escuchar como conferencista al doctor Ricardo González Campuzano, cuya plática pues seguramente la ven en pantalla, recubrimientos de molibdato de bismuto como materiales fotocatalíticos eficientes, ¿no? Y antes de dar la palabra, pues quisiera hacer una breve semblanza del doctor Ricardo González, ¿no? Él, pues, es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, luego realizó un posgrado, maestría y doctorado en el posgrado de Ciencia e Ingeniería de Materiales, donde obtuvo el grado de doctorado en 2019. Posteriormente ha realizado estancias postdoctorales, primero en el ICAT de la UNAM y luego en el Instituto de Investigaciones en Materiales. Su experiencia académica incluye síntesis de películas delgadas, materiales bidimensionales y caracterización avanzada. Tiene publicados 14 artículos científicos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde 2022. Bueno, después de esta breve presentación, le damos la palabra al doctor Ricardo González. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me presento nuevamente. Soy Ricardo González Campuzano y en la plática del día de hoy les voy a presentar algunos resultados derivados de mi proyecto de investigación postdoctoral relacionados con la síntesis, caracterización de recubrimientos de molibdato de bismuto como materiales fotocatalíticos eficientes, que está bajo la asesoría de la doctora Sandra Elizabeth Rodil Posada. Actualmente me encuentro realizando una estancia de investigación en el departamento de nanomateriales aquí en el Instituto de Materiales. Y bueno, una de las principales motivaciones para desarrollar este proyecto de investigación fue el proponer soluciones a uno de los problemas ambientales más graves y frecuentes a nivel mundial, como lo es la contaminación del agua. Entre las principales causas de la contaminación del agua se encuentran principalmente el desechar metales pesados y materiales altamente tóxicos en ríos y lagos, además de solventes y tintes que no han sido tratados previamente provenientes de las industrias, por ejemplo, la textil, la minera, la farmacéutica, por mencionar algunas. Otro tipo de contaminantes que ha generado gran atención recientemente están relacionados con los herbicidas y los fertilizantes, ya que se ha demostrado que algunos de estos compuestos tienen propiedades tóxicas y que se pueden filtrar por el subsuelo, generando así la contaminación de mantos acuíferos y ríos. Ahora bien, como recordaremos, la catálisis se define básicamente como un proceso a través del cual se incrementa la velocidad de una reacción química. Ahora, si nosotros usamos luz o fotones para llevar a cabo este tipo de procesos, damos lugar hacia lo que se conoce como la catálisis mediada por fotones o fotocatálisis. Ahora bien, la fotocatálisis es una de las técnicas más prometedoras para poder remediar este tipo de problemas ambientales como lo es la contaminación del agua, ya que permite la degradación de compuestos orgánicos e inorgánicos usando luz ya sea de manera natural como la luz del sol o de manera artificial. La fotocatálisis se divide principalmente de dos maneras, ¿no? La fotocatálisis homogénea y la fotocatálisis heterogénea. La primera se caracteriza principalmente porque el catalizador y los reactivos están en la misma fase, mientras que en la fotocatálisis heterogénea el catalizador y los reactivos están en fases distintas. Entonces, para objetivos de nuestro de nuestro proyecto nos vamos a enfocar en utilizar la fotocatálisis heterogénea. Pero básicamente, ¿qué es la fotocatálisis? Bueno,
Es un proceso en el que un fotocatalizador, generalmente un material semiconductor, absorbe fotones con suficiente energía de valor igual o mayor a su brecha, brecha prohibida. En este caso, para poder excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción, generando así lo que se conoce como pares electrón hueco, que nos van a dar lugar a reacciones de oxidación y reducción. Por ejemplo, los huecos generados en la banda de valencia pueden tener el suficiente potencial para oxidar moléculas de agua o radicales hidroxilo y, por ejemplo, también los electrones generados en la banda de conducción, estos pueden reducir el oxígeno disuelto, produciendo así lo que se conoce como radicales superóxidos. Entonces, la fotocatálisis es un método, como mencioné anteriormente, altamente eficiente para poder dar solución a este tipo de problemas ambientales y es el que nos enfocamos para el desarrollo de este proyecto de investigación. Ahora bien, los materiales fotocatalíticos tienen múltiples aplicaciones, entre las cuales se destacan, por ejemplo, se han utilizado para la purificación del aire, en la desinfección y esterilización de superficies, también se han implementado como sensores y recientemente han sido utilizados para la producción de hidrógeno. Existe una gran diversidad de materiales fotocatalíticos y estos se pueden clasificar de acuerdo a sus características y propiedades. Por ejemplo, existen los óxidos metálicos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el óxido de zinc y el óxido de titanio, que como bien sabemos son materiales fotocatalíticos por excelencia. También tenemos las estructuras metalorgánicas, algunos materiales multielementales como las famosísimas aleaciones de alta entropía que ahorita están muy de moda y también podemos tener sistemas híbridos que son estos sistemas compuestos por dos o más materiales. Entre ellos podemos encontrar este tipo de sistemas llamadas heterouniones. Ahora bien, ¿cuáles son las características que debe de tener un material para ser considerado un buen fotocatalizador? Bueno, pues básicamente debe de tener un amplio rango de absorción de la luz, debe de tener una separación eficiente de cargas, en este caso pares electrón hueco, debe de tener una cristalinidad adecuada, así como una alta estabilidad química. También debe de tener un potencial redox adecuado y una de las características más importantes es que no sea tóxico y que sea de fácil recuperación y reutilización. Recientemente, los materiales basados en bismuto han atraído gran atención y se han propuesto como materiales fotocatalíticos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los óxidos de bismuto, los molibdatos de bismuto, que son los materiales que estamos trabajando actualmente, los vanadatos y los tungstatos de bismuto, así como los oxialógenos de bismuto, los sulfoselianuros y algunas heteroestructuras basadas en bismuto, ¿no? Entonces, como podrán ver, existe una gran diversidad de materiales basados de bismuto que pueden ser útiles para propiedades fotocatalíticas. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este tipo de materiales de los molibdatos de bismuto? Es que son semiconductores de tipo N, tienen una banda prohibida que va desde los 2.4 hasta los 3.1 electronvolt aproximadamente, son buenos conductores iónicos, tienen alta estabilidad térmica y química y además no son tóxicos. Ahora bien, nosotros, bueno, existen diferentes morfologías que se pueden obtener con estos materiales. Por ejemplo, aquí les muestro algunas imágenes representativas de las morfologías que se pueden obtener. Por ejemplo, podemos tener lo que se conocen como los nanopellets, los nanoalambres, nanojuelas, nanosferas, por mencionar algunas otras. Estas morfologías están relacionadas con el método de síntesis. En este caso, los métodos de síntesis que existen son por métodos químicos y físicos. Entre los métodos químicos
Tenemos el método hidrotermal, por ejemplo, el método sorbotermal, por coprecipitación, usando sales fundidas y por medio de spray pirólisis. Entre los métodos físicos encontramos, por ejemplo, la evaporación térmica y el sputtering. Entonces, nuevamente repito, aquí nosotros podemos obtener diferentes morfologías de este tipo de materiales. Ahora bien, ¿qué hay acerca de las películas delgadas? Eh, Realizando una revisión exhaustiva de la literatura, nos dimos cuenta que no existe muchos trabajos de estos materiales con esta configuración. Entonces, fue uno del interés del desarrollar estos materiales en película delgada. Nosotros aquí encontramos dos trabajos muy interesantes en donde reportan la fabricación de molividatos de bismuto en forma de película delgada y que también evalúan sus propiedades fotocatalíticas, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué trabajar con películas delgadas? Generalmente y en la mayoría de la literatura nos encontramos que los molividatos de bismuto generalmente se fabrican en forma de polvos, pero trabajar con este tipo de materiales en polvo pues tiene algunas ventajas y desventajas. Entre las ventajas se encuentra, por ejemplo, que tienen una alta área superficial, también tienen una alta actividad inicial, pero requieren filtración o centrifugación para poder recuperar los materiales después de las pruebas fotocatalíticas. Esto es un gran problema, ya que al tratar de recuperar eh, los materiales, pues se puede sufrir una pérdida del material y además de tener posibles contaminaciones, ¿no? Entonces, es por ello que nosotros optamos por trabajar este tipo de materiales en forma de película delgada y una de las ventajas de esta configuración es que no requieren la separación del metal, ya que este está soportado sobre un substrato rígido. Se pueden reutilizar y además son estables, se pueden integrar directamente ya en reactores, se puede tener un control preciso del espesor y la composición y tienen una mejor reproducibilidad. Ahora bien, realizando la revisión de la literatura, nos encontramos con un gran problema, ¿no? Nos dimos cuenta que existe una gran diversidad de fases estables y metaestables de este tipo de materiales, ¿no? Aquí les muestro algunos ejemplos de las fases posibles que pueden tener los molibratos de bismuto. No todas poseen propiedades fotocatalíticas, hay otras que sí, en este caso son tres. Por ejemplo, está la fase alfa, que tiene una estructura de chelita, la fase beta con una estructura florita y la fase gamma con una estructura alubilios. Entonces, estas tres últimas son las fases que presentan propiedades fotocatalíticas. En la literatura reportan que la fase con mejor rendimiento fotocatalítico entre estas tres es la fase gamma. ¿Ok? Entonces, una vez ya teniendo el contexto del material que vamos a proponer para solucionar este problema ambiental, pues procedimos a sintetizar nuestros materiales. En este caso, optamos por usar una técnica física, especialmente el sputtering. Básicamente, esta técnica de sputtering consiste en bombardear un, un material objetivo, que es nuestro material del cual nosotros vamos a partir para producir nuestros molibratos de bismuto con iones de argón. En este caso es un gas inerte y de esta manera al bombardear nuestro material objetivo vamos a arrancar átomos y estos átomos van a ser depositados sobre nuestros substratos y así poder eh, obtener las películas, ¿no? Nuestros materiales en este tipo de configuración. ¿Por qué elegimos el sputtering? Porque es una técnica que nos permite depositar prácticamente cualquier metal. Perdón, es cualquier material entre los metales, por ejemplo, las aleaciones, materiales cerámicos, polímeros, óxidos e incluso hasta materiales refractarios. También nos permite un control preciso del espesor
y de la uniformidad de las películas en áreas grandes. Adicionalmente, también nos permite la fabricación de películas delgadas de alta pureza. Entonces, estas son las razones por las que nosotros decidimos usar esta técnica para la fabricación de nuestras películas. En nuestro caso particular, nosotros usamos un sputtering con magnetrón dual, utilizando dos diferentes blancos, es decir, dos materiales precursores para poder sintetizar nuestras películas. En este caso, nosotros usamos un blanco de óxido de bismuto en fase alfa y otro de molibdeno. Nosotros utilizamos una mezcla de oxígeno y argón y las presiones de trabajo fueron de aproximadamente 5 militor. Ahora bien, las potencias que nosotros aplicamos en cada uno de los blancos varió entre los 20 y los 100 watts. Aquí cabe mencionar que para el blanco de óxido de bismuto dejamos fija una potencia de 20 watts y variamos la potencia del blanco de molibdeno. ¿Esto para qué? Para así depositar más molibdeno y de esta manera ver si teníamos un cambio en la composición de nuestras películas. Los substratos que usamos para el depósito fueron substratos de fusílica de aproximadamente de 2.5 por 1.5 centímetros con tratamientos de sandblasting. Los tiempos de depósito fueron de aproximadamente 120 minutos y durante el depósito los substratos mantuvieron una temperatura de aproximadamente 150 grados centígrados. Posteriormente, una vez ya obtenidas nuestras películas, las sometimos a tratamientos térmicos por medio de un tratamiento térmico rápido o RTA, Rapid Thermal Annealing. Esto para que con la finalidad, perdón, de favorecer los procesos de cristalización. Las condiciones experimentales fueron las siguientes. Usamos una atmósfera de aire extra seco. Las muestras fueron calentadas con una rapidez de calentamiento de aproximadamente 5 grados centígrados por segundo hasta alcanzar una temperatura de 500 grados centígrados. Una vez alcanzada la temperatura, el tiempo de tratamiento duró aproximadamente 60 minutos y terminado este tiempo, pues las muestras se dejaron de enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente en un tiempo aproximado de 120 minutos. Una vez ya teniendo nuestras películas, procedimos a caracterizarlas y a evaluar sus propiedades fotocatalíticas. Como primer paso, determinamos el grosor que tenían nuestras películas para diferentes potencias aplicadas al blanco de molibdeno. Para ello nosotros usamos perfilometría mecánica. En la gráfica de la izquierda podemos ver el grosor de las películas en función de la potencia aplicada al blanco de molibdeno y podemos observar que mientras mayor sea la potencia, pues estas obtuvieron un grosor mayor. Los grosores estuvieron en el rango de los 1.5 hasta los 6.5 micras aproximadamente. En la figura de la derecha les muestro una imagen de la apariencia colorida que adquirieron nuestras películas para diferentes potencias. En la primera fila les muestro la apariencia que adquirieron las películas antes de los tratamientos térmicos y en la segunda fila las muestras después del tratamiento térmico. Aquí podemos observar que para el caso de las muestras antes del tratamiento térmico, adquirieron un color que va, por ejemplo, desde un café muy oscuro, pasando por un amarillo intenso, un poco más pálido, hasta llegar a una apariencia un poquito más opaca. Para el caso de las muestras obtenidas después del tratamiento térmico, estas tuvieron un color amarillo intenso, pasando por un amarillo un poco más tenue, hasta, por ejemplo, tener una apariencia de un color como azul grisáceo. El color está estrictamente relacionado con la cantidad de bismuto y molibdeno presente en cada una de nuestras películas.
Posteriormente, procedimos a evaluar la morfología de las películas por medio de microscopía electrónica de barrido. Aquí podemos observar las micrografías de cada una de nuestras muestras a diferentes potencias. Podemos ver que para potencias bajas, por ejemplo, de 20, 40 y 60 watts, estas presentan una rugosidad menor en comparación con las muestras obtenidas con potencias mayores, ¿no? En este caso de 80 y 100 watts. Y también podemos ver que las muestras presentan grietas evidentes que pudieran estar relacionadas con el reordenamiento atómico y, y los diferentes coeficientes de expansión, tanto de la película como del substrato durante el proceso de recristalización. Adicionalmente, procedimos a determinar la composición química en cada una de nuestros materiales. Esto para determinar el porcentaje atómico que había tanto de molibdeno como de bismuto, así como de oxígeno para cada una de nuestras películas. De acuerdo a la información de estas técnicas, nosotros obtuvimos la relación bismuto-molibdeno y aquí se puede observar en la gráfica de la izquierda esta relación en función de la potencia aplicada al blanco de molibdeno. Se puede observar que esta relación va decreciendo monótonamente y que podemos tener películas con alta concentración de bismuto hasta llegar a tener una relación 1:1 para una potencia, por ejemplo, de 60 watts. ¿No? Entonces, en las figuras de la derecha, ahí se muestra un mapeo elemental por EDS para una película en específico. En este caso, por ejemplo, aquí la muestra que se utilizó para el análisis, así de manera representativa, eh, fue la muestra sintetizada con 80 watts y después del tratamiento térmico. Podemos observar, de acuerdo a los resultados, que los elementos tanto de bismuto en color rojo, molibdeno en color azul y el oxígeno están distribuidos homogéneamente en todas nuestras películas. Posteriormente, procedimos a determinar la estructura cristalina e identificación de las fases presentes en cada una de nuestras muestras. En este caso, nosotros usamos difracción de rayos X y espectroscopía Raman. En la gráfica de la izquierda, aquí se muestran los patrones de difracción de rayos X antes de los tratamientos térmicos y después de los tratamientos térmicos. Podemos observar que antes de los tratamientos térmicos, pues estas presentaron una, una estructura amorfa, mientras que después del tratamiento térmico, pues ya empezamos a observar que se empezaron a formar algunas fases, ¿no? De las que ya les mencioné anteriormente. Por ejemplo, para la muestra BM40500, que corresponde a la sintetizada con 40 watts y después del tratamiento térmico, esta presentó la fase gamma y, por ejemplo, la muestra BM80500, sintetizada con 80 watts de potencia y después de los tratamientos térmicos, esta presentó una mezcla de la fase alfa y un óxido de molibdeno. También usamos espectroscopía Raman como técnica complementaria para poder identificar las fases, ¿no? En este caso, podemos observar que, por ejemplo, para el caso de la muestra BMO 40, Raman también nos confirma que se tiene la fase gamma y que, por ejemplo, para el caso de la muestra BM 100-500, también en ambas técnicas podemos observar que nos dicen que existe la presencia de una mezcla de fases, ¿no? La fase alfa y aquí un óxido de molibdeno. Entonces, por medio de estas técnicas logramos identificar qué tipo de fases teníamos en cada una de nuestras muestras. Posteriormente procedimos a determinar los valores de brecha óptica prohibida para cada una de ellas.
En este caso se realizó por medio de espectros de reflectancia difusa y usando como primera aproximación el modelo de Kuelka. A partir de este análisis se obtuvieron los valores de la brecha óptica para cada una de nuestras películas. Los valores de esta brecha óptica variaron desde los 2.76 hasta los 3.6 electron volts. Esta información es muy útil. ¿Por qué? Porque a partir de ella nosotros vamos a determinar qué tipo de fuente de luz se utilizará para evaluar las propiedades fotocatalíticas de nuestras muestras. Posteriormente, pues procedimos a evaluar estas propiedades fotocatalíticas. En este caso, nosotros usamos como analito de prueba o molécula de prueba índigo carmín, que es un colorante altamente utilizado en la industria textil y que también se ha demostrado que tiene cierto grado de toxicidad. Nosotros preparamos una solución de índigo carmín con una concentración de 5 partes por millón. En la figura de la izquierda se muestra de manera representativa el diseño experimental usado para evaluar estas propiedades. En este caso, nosotros sumergimos nuestras películas en un vial con un volumen de 15 mililitros de la solución de índigo carmín. El pH de esta solución fue modificado hasta 3.5 usando ácido clorhídrico. La fuente de irradiación fue una lámpara de 385 nanómetros. Esto se decidió de acuerdo a los valores de la brecha óptica, que en este caso, por ejemplo, decidimos que fuera esta lámpara con esta longitud de onda para poder así garantizar tener fotones con suficiente energía para que pudieran realizarse las transiciones de los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Eh, el vial estuvo dentro de una caja hermética completamente sellada para que no hubiera interferencia de la luz externa. La solución fue agitada 1200 revoluciones por minuto y los tiempos de irradiación abarcaron entre los 60 y los 240 minutos aproximadamente. Posteriormente, para poder evaluar las propiedades, eh, dimos seguimiento a la evolución de los espectros de absorción de la solución de índigo carmín antes de ser irradiada y después de ser irradiada. Específicamente nos centramos en el análisis de esta banda que aparece aquí en aproximadamente 610 nanómetros y eh, analizamos cómo cambiaba la intensidad para diferentes tiempos de irradiación. Podemos observar que mientras aumentaba el tiempo de irradiación, la intensidad de esta banda característica iba disminuyendo. Esto está estrictamente correlacionado con la fotodecoloración de la solución y esto nos da un indicativo de qué tan buena es la actividad fotocatalítica de cada una de nuestras muestras. En la gráfica de la derecha se presenta los valores de la concentración relativa de la solución de índigo carmín en función del tiempo de irradiación para cada una de nuestras muestras. Esta información es relevante para poder calcular lo que se conoce como el porcentaje de fotodecoloración. En este caso, por ejemplo, para un tiempo aproximadamente de 120 minutos, la muestra BM80-500, como vimos anteriormente por medio de difracción de rayos X, tenía una mezcla de la fase alfa con un óxido de molibdeno, presentó casi el 100% de decoloración. Por ejemplo, aquí tenemos otro caso. La muestra BM o 100-500 para un tiempo de 120 minutos alcanzó un porcentaje de decoloración de aproximadamente el 50%. Ahora bien, posteriormente
procedimos a calcular la constante de velocidad cinética aparente. Este tipo de constante nos da un indicativo de qué tan rápido se está dando la reacción, es decir, qué tan rápido se pueden transformar los reactivos en productos. Y estos valores se determinaron a partir de los, de los datos de la concentración relativa en función de el tiempo de irradiación. Y podemos observar que la constante de velocidad cinética aparente para la muestra BM80-500 presentó un valor mucho mayor, indicándonos así que en esta muestra la velocidad de reacción es mayor en comparación con las otras. Finalmente, realizamos pruebas de estabilidad y reutilización. Esto es muy importante si nosotros queremos implementar este tipo de materiales en algunas aplicaciones prácticas, ya que para poder implementarlas en estas aplicaciones, pues una cosa es que sean estables y que pues tengan un tiempo de vida largo. En este caso, nosotros eh, utilizamos la mejor muestra con respuesta fotocatalítica, en este caso fue BM80-500, e hicimos 10 experimentos para nosotros determinar si era estable o no. En este caso se presentan las gráficas de la concentración relativa en función del tiempo de irradiación para esta muestra y podemos observar que también se determinaron la constante de velocidad cinética aparente para cada una de las pruebas. Nosotros hicimos aproximadamente 10 experimentos o 10 ciclos y aquí nosotros notamos que el valor de esta constante pues no varió significativamente, indicándonos que esta muestra es altamente estable y que puede ser reutilizable hasta aproximadamente 10 ciclos. Ya para finalizar, las conclusiones derivadas de estos resultados fueron las siguientes, ¿no? Que mediante el uso de esta técnica de sputtering, pues es posible sintetizar óxidos ternarios de bismuto, molibdeno y oxígeno con distintas fases, empleando en este caso dos blancos independientes, óxido de bismuto y molibdeno. Este enfoque nos permite un control en la composición de nuestros materiales al ajustar la potencia aplicada al blanco de molibdeno, lo que va a influir directamente en la proporción de los elementos y en las fases que nosotros estamos obteniendo. Las películas obtenidas exhibieron brechas ópticas en el rango de los 2.76 hasta los 3.06 electronvolts, lo que sugiere su viabilidad como materiales fotocatalíticos para ser usados dentro del intervalo de luz visible. Y en este caso, la muestra BM80-500, que corresponde a una mezcla de la fase alfa con un óxido de molibdeno, pues fue la que presentó el mejor desempeño fotocatalítico, alcanzando así una decoloración de casi del 100% de la solución de índigo carmín en aproximadamente 120 minutos. La estabilidad fotocatalítica de esta muestra resultó ser más óptima en condiciones ácidas. Entonces, básicamente es lo que he estado desarrollando durante mi proyecto de investigación. Y antes de terminar, quiero dar las gracias a la doctora Sandra Rodil por permitirme desarrollar este proyecto, a la doctora Monserrat Bizarro por dejarme utilizar su infraestructura para evaluar las propiedades fotocatalíticas de nuestras muestras, también al doctor Agilio Hernández por sus sugerencias, por sus conocimientos durante la discusión de los resultados y finalmente a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, CECITI, por la beca postdoctoral otorgada. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues ya terminamos. Estaba buscando en el chat si había preguntas, todavía no hay. Luego tardan un poquito en animarse y bueno, yo hago la pregunta, una primera pregunta. Mencionabas que tu investigación está orientada hacia por resolver problemas de contaminación de agua, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo, pues bueno, supongo que quieren remover contaminantes del agua, no sé, de consumo humano o de consumo de para riego, ¿no?
¿Cómo qué procesos hay o qué cosas quieren remover del agua con la investigación que te propone que estás haciendo? Uno de los objetivos principales es, los objetivos principales del proyecto es la degradación de moléculas contaminantes. Es decir, Mm. nosotros transformar esas moléculas que son completamente tóxicas y dañinas en otras que no lo sean tanto. Entonces, ese es nuestro objetivo. Sí hay materiales que tienen una mejor respuesta fotocatalítica en donde efectivamente sí alcanzan esa efectividad de remover estos, estas moléculas contaminantes, pero uno de nuestros objetivos principales es degradar, o sea, transformar estas moléculas que son altamente tóxicas en otras que son menos tóxicas. Entonces, por ahí estamos trabajando para lograr este objetivo. Inicialmente, nuestra molécula a analizar era el glifosato, se ha demostrado y ahorita generó atención aquí principalmente en México porque está en los fertilizantes, ¿no? Entonces, una de las propuestas era poder degradar este tipo de, de moléculas. Bien, mira, ya tenemos una pregunta. Bueno, aquí viene su abreviatura, es @isca 4723 y su pregunta es: ¿de dónde proviene la fórmula de degradación fotocatalítica? ¿En dónde? ¿En cuál? Bueno, así Una de lo pone, no las, sé si me quiera, vaya a decir algo esta persona, pero así es tal ¿dónde cual. ¿De viene dónde la proviene la fórmula? fórmula de degradación fotocatalítica? No sé si se refiere al porcentaje de la decoloración, eh, a cómo se determinó la constante de velocidad cinética. No sé a cuál específicamente se refiera. A ver Bueno, si nos puede dar información adicional. bueno, mira, yo creo que da una respuesta general porque va a tardar un poquito en que nos responda, ¿no? Eh, Ya sea Pues más o sí, menos un minuto, ¿no? una de las características importantes y que se ha establecido para ver si un material es un excelente material fotocatalítico es que pueda decolorar a la solución. Entonces, está estrictamente relacionado. Entonces, en este caso, si tiene una decoloración efectiva, entonces efectivamente, eh, pues el material presenta propiedades fotocatalíticas excelentes. Otro tipo de información o factor que nos podría ayudar a determinar si efectivamente un material es un excelente material fotocatalítico es la degradación. Entonces, existen otro tipo de técnicas complementarias que nos permiten determinar si una molécula ha sido degradada o no. Una de las más sencillas es por medio de espectroscopía UV-Vis, ¿no? Ahí observando hay algunas bandas características que están relacionadas directamente con la molécula. Entonces, eh, usando espectroscopía UV-Vis, nos podemos dar una idea de si hay algún tipo de degradación, ¿no? Si vemos algún cambio en las bandas de absorción, por ejemplo, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál es nuestro objetivo, si nosotros queremos decolorar la solución en este caso, con las moléculas de interés, las moléculas contaminantes, o bien ya llegar finalmente a la degradación. Pero con la decoloración se ha observado que es un buen indicativo de que un material tiene buenas propiedades fotocatalíticas. Y bueno, de hecho, ya mandó pues, una aclaración y era justamente lo que tú estás respondiendo, ¿no? Pues exacto, esa del porcentaje de coloración, ¿no? Ah, Ok, sí, sí, bueno. sí, la decoloración también está relacionado con las propiedades fotocatalíticas. Entonces, sí, algunos materiales sí proporcionan decoloración de las soluciones, pero aquí es ir un poquito más allá, ¿no? A tratar de degradar esas moléculas, ¿no? Ese sería el objetivo principal. Entonces, ahorita estamos
En esta etapa observamos un porcentaje de coloración en tiempos relativamente cortos de aproximadamente 2 horas. Entonces, esto es un buen indicativo que nuestros materiales son óptimos, ¿no? Para este tipo de, este, de posibles aplicaciones. También, de hecho, la misma persona dice muchas gracias por su respuesta y dice, bueno, lo que habíamos comentado, el chat puede estar un poco retrasado. Pues sí, esos son los, digamos, uno de los problemas que hay, ¿no? Por la transmisión a través de YouTube, pero bueno, por eso no les preguntan, ¿no? Te pide que pregunten desde antes. Bueno, está bien, creo que por lo pronto no veo más preguntas, ¿no? Entonces, pues solo nos resta agradecerte, ¿no? Y bueno, a los que No, nos pues, siguieron escuchando, pues empezamos estos seminarios para el semestre 2026-2 el próximo miércoles y la siguiente semana seguiremos teniendo más pláticas. Y bueno, pues con esto acabamos. Entonces, gracias al ponente y gracias a los que nos siguen por YouTube, ¿no? Entonces, no sé, no, Al, si solamente quiere decir algunas palabras finales para terminar. pues muchas gracias por la invitación, ¿no? Básicamente. Entonces, pues mostrarles un poco de lo que se puede realizar, ¿no? Con este tipo de materiales, con que cómo se pueden lograr y cómo se pueden utilizar para algunas aplicaciones prácticas. Pero básicamente es todo. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias por su presencia. Los